Bueno, vamos a comenzar la clase. Estamos en el segmento de cardiología de Villamedic. Bueno, soy el doctor Manuel Briceño Alvarado, residente de cirugía cardiovascular del Hospital Revalliati. El primer tema, fisiología y semiología cardiovascular. Es el tema un poquito más holgado, más denso de todos los temas de fisiología en general que se van a desarrollar en los capítulos de cardiología, porque casi todo cardio es fisio, y el que domina un poco la fisiología cardíaca se pasea con todos los temas. Ya, esa es la idea. Entonces, como siempre les digo, el corazón es básicamente dos cosas: hemodinámica y eléctrica. ¿Cómo será de eso que hasta las subespecialidades más rentables de cardiología son justamente hemodinámica y electrofisiología? Y la parte porque todas las demás, cardiología clínica o imágenes en cardiología, probablemente no resuelven tanto como el especialista en hemodinámica o el especialista en electrofisio, que te van a definir los dos grandes problemas del corazón. El hemodinamista te resuelve patología coronaria, te resuelve patología valvular a través de intervencionismo, y el eléctrico te resuelve arritmias. O sea, esos son los dos grupos más importantes de patologías que van a ver en el corazón, y todo lo que vamos a hablar es o hemodinámico o es eléctrico. Ya, eso es puntual. Si vemos esta imagen, lo primero que hablamos del corazón es nos ponen una placa, y a veces nos dicen qué parte del corazón estamos describiendo. Dicen, describe la aorta. ¿Cómo está la aorta? ¿Está bonita? ¿Está fea? ¿Está grande? ¿Pequeña? ¿No se ve? ¿Dilatada? Entonces, este es para un reconocimiento global, porque estamos entrando a hablar la primera parte de anatomía un poquito para ubicarnos, porque cuando hablemos de cicas tenemos que hablar de qué coronaria está comprometida. Entonces, un poco de ubicarnos primero el corazón, que está en el mediastino medio. Vamos a observar nosotros que tiene dos bordes en la placa, un borde derecho y un borde izquierdo. En el borde izquierdo, de arriba para abajo, van a ver que hay una secuencia. A veces pueden que se olviden quién va primero. Ha pasado, algunos dicen, primero más arriba está el pulmonar, abajo está la aorta y luego sí el aurículo. Entonces, una forma para que se acuerden es el API, ¿no? API, aorta, pulmonar izquierdo, para que se acuerden, API. Ya, API, ventrículo. Entonces, en ese orden van a estudiar lo que es el borde izquierdo del corazón: arteria aorta, arteria pulmonar, aurículo izquierdo y ventrículo. Si crece la aorta, se ve una protrusión grandaza en esa zona de la aorta. Si ustedes observan una dilatación auricular, se observa una protrusión mayor en la parte media de la silueta. Y el ventrículo izquierdo, cuando crece, se hipertrofia, tiende a tirar la punta hacia abajo, porque si se dan cuenta, el borde lo tira para abajo, lo profundiza en la punta. En cambio, en el lado derecho vamos a observar el borde, la vena cava superior y la aurícula derecha. Cuando la aurícula derecha tiende a dilatarse, en el caso de insuficiencia, por ejemplo, tricuspidia, vamos a observar nosotros de que tiende a ensombrecer todo el lado derecho del borde. Cuando hay una hipertrofia de ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho no se observa en una toma. ¿Esta toma qué es? A ver, ¿antero-posterior o posterior-anterior? ¿Qué imaginarían ustedes? Si ustedes, para diferenciar una toma, miren las escápulas. Si las escápulas están fuera de la cavidad torácica, la placa es posterior-anterior. Si están dentro de la cavidad torácica, es antero-posterior. Como acá las escápulas están fuera de la cavidad torácica, es posterior-anterior, que es la placa ideal, ¿ok? Para estudiar mediastino. En este caso, no observamos en una placa posterior-anterior la parte del ventrículo derecho. Se estudia en una placa lateral izquierda. En cambio, si hubiera una hipertrofia del ventrículo derecho y queremos ver, sospechamos de que está crecido, hipertrofiado por una hipertensión pulmonar, por un EPOC, secundario un EPOC, vamos a ver que la punta del corazón tiende a levantarse. La punta está parada cuando la parte derecha, o sea, la hipertrofia ventricular es derecha, y la punta está profundizada cuando es izquierda. Ya es unos parámetros generales de ver nuestro pobre corazón. A ver, vamos a ver dos diapositivas de irrigación coronaria. El corazón tiene irrigación a través de sus dos arterias coronarias principales, la derecha y la izquierda. Vamos a hablar de la derecha. La derecha es la arteria que va a dar ramas, sobre todo una rama que le va a llamar el nombre de dominancia, que es la ventricular
la descendente ventricular posterior. Esta rama, al hablar de dominancia cardíaca, vamos a tener en cuenta la coronaria derecha. Si nos preguntan en el examen, ¿quién da dominancia al corazón? Todos van a pensar en la izquierda, que es el tronco más importante, pero lo da generalmente la derecha, ¿ya? La interventricular posterior. Viene la coronaria derecha, como pueden observar ustedes, y va a botar unas ramas. A ustedes no le van a preguntar, porque ustedes no van a hacer cateterismo, acerca de cada rama, ¿ok? Nosotros a veces en hemodinámica describimos obstrucciones de coronarias, pero generalmente la coronaria derecha bota ramas al nodo sinusal, lo hace en mayor proporción. Por lo tanto, el ritmo, las arritmias, que hay un infarto de cara inferior, como compromete la cara inferior a la coronaria derecha, y el infarto de cara inferior que se ve en D2, D3 y ABF te bota encima una taquicardia o un bloqueo, probablemente está comprometida la coronaria derecha. Así nosotros con el EKG sospechamos. Dices, infarto de cara inferior, D2, D3 ABF, está el ST elevado. Todos saben eso. Pero encima hay bloqueo, probablemente está comprometido la parte proximal de la coronaria derecha, porque en la parte proximal está botando la arteria del nodo sinusal en mayor proporción. Eso es de hachazo. Es un dato clínico que ustedes, siendo internos y residentes en formación, van a poder orientar. Entonces, la coronaria derecha bota ramas hacia la cara lateral del ventrículo derecho, son las ramas marginales, y termina en la arteria, en este caso descendente, que es la interventricular posterior, en mayor proporción. Eso le da la dominancia a la arteria coronaria derecha, ¿ok? Las otras ramas no se las aprendan, eso ya son detalles técnicos y quirúrgicos, pero solamente acuérdense de eso. La coronaria derecha generalmente se opera cuando está obstruida más del 90%. Cuando está obstruida en menos proporción, generalmente stents o balonamientos que hacemos nosotros, ¿no? Que son las angioplastías. Bien, esa es la coronaria derecha. Entonces, vamos a hablar ahora de la coronaria izquierda. La coronaria izquierda bota un tronco inicial de 3 centímetros, que es el tronco coronario izquierdo, que es el tronco más importante, ya que si se obstruye ese tronco, la persona ya fue. El tronco se divide generalmente en dos ramas, pero a veces puede tener una rama intermedia. Estas dos ramas son la descendente anterior y la rama circunfleja. La descendente anterior es la rama más importante de todas las arterias coronarias. Es la rama que uno va a preservar más. La descendente anterior baja por el surco interventricular anterior y es la rama que más se compromete en los infartos. Pregunta de examen. Y es además la que va a botar dos tipos de arterias, ¿no? Las arterias que están tiradas para el septo son las arterias septales, y las arterias que van a la zona marginal son las arterias diagonales. Luego la circunfleja se va a dirigir entre la zona auriculoventricular izquierda, y en el trayecto va a botar unas ramas gruesas, que son las marginales, que también se le coloca puente coronario cuando se obstruye, y luego termina en la parte posterior. En un mínimo porcentaje, 5 a 7%, puede terminar en una descendente posterior, pero la mayoría, en un 80%, lo hace la coronaria derecha. Por eso la dominancia cardíaca generalmente es derecha, pero la función más importante del corazón es izquierda. Eso debe quedar claro. Entonces, la descendente anterior, la circunfleja y la coronaria derecha son vasos principales. El tronco coronario es el señor tronco, así le vamos a llamar. ¿Por qué? Porque generalmente se va a operar un paciente cuando tiene una lesión de tronco coronario mayor del 50% en el tercio proximal del tronco. En cambio, se va a operar de una descendente anterior o una circunfleja cuando las obstrucciones sean mayor del 70%. ¿Ok? Y la coronaria derecha mayor del 90%. Entonces, si ustedes son moscas, pueden dividir el corazón en tres partes. El derecho 90, el medio del tronco 50 y el izquierdo 70. Y esos son los porcentajes para operar o no operar un corazón. Todo lo que es menos de ese porcentaje se puede colocar o sea, ACTP, angioplastía transpercutánea. Entonces puede ser primaria cuando el evento es inicial, un infarto que ha dado, o secundaria cuando ya pasaron más de 12 horas
ha evolucionado el infarto y vamos a estudiar el corazón. Ya salió del infarto con tratamiento médico y vamos a hacerlo igual una coronario diagnóstica para ver si vale la pena abrir esas arterias. Eso se llama angioplastía secundaria. Entonces, cuando nosotros tenemos la irrigación del corazón, las arterias coronarias se llenan de sangre en sístole o en diástole. En diástole, ¿no es cierto? Muy bien, en diástole el corazón va a tratar de tener mayor irrigación que cualquier órgano. La pregunta que dice acá es, el área circulatoria donde el flujo es mayor en diástole que en la sístole es, y te pone todos los lugares. Imaginemos que estabas en un examen, no vas a responder es renal, ¿no? Porque si bien el flujo es altísimo, de 20-25% el gasto cardíaco, es básicamente en coronarias. Y de las dos coronarias, sobre todo, las coronarias izquierdas. Porque también pueden poner derechas, pero el flujo mayor se va a la coronaria, porque es un tronco más grueso. Por lo tanto se va a mayor. ¿Ok? Ahora, alguien es malo por ahí te pregunta, ¿cuánto mide la descendente anterior? Ya estoy abusivo, ¿no? Entre 2 a 3 milímetros. ¿Ok? Entonces tú vas viendo. ¿Por qué? Porque es la rama que más te pueden preguntar. Es la rama donde hay más infartos. Es la rama donde con el EKG podemos saber si está obstruido el tercio proximal, medio o inferior. Pero eso ya se ve en lesiones específicas en el EKG. Entonces, ya hemos visto un poco de la parte coronaria que te va a servir para interpretar las lesiones cuando nosotros hablemos acerca de los ICAs. Pero ahora, cuando tú interpretes arritmias, tienes que entender un poco la electrofisiología cardíaca. Lo que estamos viendo acá son estas vías internodales. Observa, una vía internodal derecha, dos derechas y una izquierda. En realidad, todas nacen del lado derecho, en el nodo sinusal. Solamente que de las tres ramas, una se va a la aurícula izquierda y luego vuelve. En la de Bachmann. Todos los demás se quedan. Estas vías internodales, después de salir del nodo sinusal, que está pegadito al costado de la vena cava superior, va a bajar por estas vías y llega hacia el nodo auriculoventricular. En el nodo auriculoventricular sale un tronco importante, que ese tronco importante, si se dan cuenta, pasa, transcurre, conecta la vía de la aurícula con las vías del ventrículo. Este es el tejido fibroso, que es como una cinta aislante. La parte eléctrica de la aurícula no se junta con la parte eléctrica del ventrículo gracias a este tejido fibroso. Pero quien conecta estas dos vías es el haz de Higgs. El haz de Higgs viene como un tronco primario y luego se divide en dos troncos. Rama del haz de Higgs derecha, que solamente es una, y dos ramas del haz de Higgs izquierda. Una rama anterior y una rama posterior. Entonces yo les pregunto, si ustedes van a ver arritmias, le van a hablar de bloqueos. Si le dicen bloqueo completo, ¿dónde existe el bloqueo completo? ¿En la rama derecha o en la rama izquierda? En la rama derecha. ¿Por qué? Porque solamente si se lesiona se bloquea completamente. En cambio, en la rama izquierda, como tiene dos ramas, si tú hablas de bloqueo completo es que tiene que haber seleccionado las dos ramas. Porque puede haber un hemibloqueo anterior izquierdo, un hemibloqueo posterior izquierdo. ¿Ok? Para hablar de completo es que el QRS mida más de 120 milisegundos. Cuando es incompleto mide menos de 120 milisegundos. Entonces, en el EKG también con algunas formas, ustedes van a ver en B1 y en B6, porque en B1 prácticamente diferencia los bloqueos, ¿no? Entonces, bloqueo de rama derecha, vamos a ver, acá no está el dibujo porque no es una clase de EKG, pero es cuando está comprometido el haz derecho. Bloqueo de rama izquierda, comprometido todo el haz izquierdo. Es completo, el tiempo en el QRS es más de 120 milisegundos. Incompleto, menos de 120 milisegundos. ¿Okay? Si es un hemibloqueo anterior izquierdo, también tiene sus formas de estudiar. De 2, de 3 y a veces tiene sus formas. Un bloqueo posterior en D1 a B. Encima, los hemibloqueos se caracterizan por alteración del eje. Si el eje es menos de menos 30, es anterior. Y si es más de 90, es posterior. O sea, hay varias formas de interpretar el hemibloqueo. ¿El más frecuente cuál es de los cuatro? ¿Cuál es más frecuente? Bloqueo completo de rama derecha, bloqueo completo de rama izquierda, hemibloqueo anterior izquierdo, hemibloqueo posterior izquierdo. ¿Cuál es el más frecuente de todos? Que tú puedes ver en más personas, el hemibloqueo anterior izquierdo. Pregunta de examen también. Entonces, luego de que los ramos grandes del haz de Higgs se han dividido, salen las fibras pequeñas que viajan por el endocardio, que es el tapiz interno del corazón, que son las fibras de Purkinje. Primero se despolariza el septum, luego se despolariza la punta
y luego se desvaloriza la base. Eso se ve en las clases de EKG. Algo que quiero que nada más recuerdes es de que el retraso fisiológico más importante que permite que el corazón se llene de sangre en los ventrículos, ¿dónde ocurre? Porque llega la sangre a los ventrículos y tú dices, espérate un ratito, no te contraigas todavía, deja que se llene la sangre. Ese bloqueo fisiológico ocurre en el haz más importante. ¿Cuál es? El nodo auriculoventricular. El bloqueo nodal, más o menos ese es el tiempo, ¿no? 0.09 segundos. Es el tiempo de vida que yo le digo. Porque gracias a ese bloqueo fisiológico, el ventrículo se llena. En ese tiempo se llena y luego lo bota. Y el total, considerando todo el tiempo en general, es más o menos 16 segundos desde que sale el nodo sinusal hasta que llega a la punta del corazón. 0.16 segundos. O sea, es una velocidad tremenda. Ahora, cuando hay algunas arritmias, ya ustedes van a ver, hay lesiones en el nodo sinusal, hay lesiones en las fibras internodales, hay lesiones en el nodo auriculoventricular, hay lesiones del haz de His, hay lesiones fasciculares que se pueden ver en algunos de los fascículos izquierdo, derecho, hay lesiones por focos ectópicos en fibra de Purkinje. O sea, las arritmias se pueden interpretar a diferente nivel de toda la zona eléctrica, ¿no? Como siempre yo les digo también a los alumnos, el corazón es como una casa, esto es el cableado y las paredes son la carne, los músculos. Entonces las dos enfermedades más importantes que vemos en cardiología son arritmias, que es el cableado, y cuando las paredes se deterioran, que es la insuficiencia cardíaca. ¿Quién da la insuficiencia cardíaca? Generalmente la patología coronaria, poco flujo de sangre en las coronarias por muchas causas. Entonces, básicamente este es el reconocimiento del cableado. Esto es importante. Tenemos dos potenciales de acción. Potenciales del músculo, que está a la derecha, que están viéndolo acá, y potenciales de una fibra especial eléctrica, porque son dos tipos de células. Una célula es eléctrica y una célula es muscular. Ya, bacán. Tejido especializado mejor hay que llamarle, porque el otro es eléctrico, y tejido muscular. Bacán. En este caso hemos sacado la fibra del nodo sinusal, que te la presento, está en rojito, y la del ventrículo, que está en plomo. ¿Ya? Vamos a llevarlos a una línea de base, que en este caso va a ser una línea mínima, que vamos a tratar de comparar los dos tipos de potenciales, y vamos a comenzar a hablar un poco de sus cargas. Por ejemplo, vamos a comenzar con el del ventrículo, que es más tosco y grande el gráfico. Normalmente la célula cardíaca en reposo tiene cargas negativas, ¿ya? Entre menos 85 y menos 90. ¿Listo? Así está, normalmente es negativa, pero es más negativa que la célula especial, que está entre menos 55 y menos 60. Entonces, ¿qué necesitamos para que esa célula funcione? Un yomo, que es lo que preguntan bastante. Por ejemplo, vamos a comenzar con la fase 0 del potencial de acción en el ventrículo. ¿Cuál es la fase 0? ¿Qué ion trabaja en la fase 0? Trabaja el sodio. ¿Por canales lentos o canales rápidos? Canales rápidos. El sodio trabaja en el músculo en la fase 0 por canales rápidos. Estos canales son dependientes de voltaje. ¿Por qué? Porque mientras va subiendo, o sea, va haciéndose positiva la célula por sodio, llega un momento que llega a un umbral. Este umbral de menos 40 en este caso va a hacer que ¡pum!, despegue todo el potencial, ley del todo nada, que eso lo han visto en segundo año cuando llevan fisiología en primer año. Entonces, la ley del todo nada se da cuando se llega al umbral, y todo eso lo origina el sodio en la fase 0. Perfecto. Luego, ¿qué ocurre? Ocurre que llega un momento en el máximo, en este caso es más 20 en promedio, y luego se comienza a hacer negativo nuevamente ese potencial. Esa fase es la fase 1, donde potasio comienza a salir afuera de la célula. O sea, baja de nuevo, se hace más negativo porque botas un positivo, que es potasio. ¿Ok? Luego comienza una fase 2. Esta fase es fundamental, muchachos. ¿Por qué? Porque hay un intercambio. Meto calcio y boto más potasio. O sea, meto un positivo y saco otro positivo. ¿Sí? Eso es básico. Y la fase 3, boto positivos. Sigo botando positivo. En este caso, ¿cuál es? Potasio. Y la fase 4 es donde, ¿qué has gastado en todo el tiempo, en todas las fases? ¿Qué he gastado? ¿He gastado un montón de sodio o potasio? ¿Qué he hecho? Todo el tiempo se metió sodio y todo el tiempo boté potasio.
En la fase 4, ¿qué hago? Boto ese sodio y meto potasio, ¿ok? Para compensar todo el ciclo. Esa fase de reposo depende de las bombas de sodio-potasio. ¿Y las bombas de sodio-potasio son dependientes de energía o no? Sí. Por lo tanto, el corazón consume alta energía o no. Recontra consume alta energía. Por lo tanto, es frecuente que haya insuficiencia coronaria ante la mínima obstrucción o no. Sí. Entonces, hay que buscar que el corazón esté permeable para que haga una buena fase de reposo. Entonces, les pregunto lo siguiente. Así ya, ¿no? Para que me respondan. El corazón, si tiene insuficiencia coronaria, tiene poco flujo de sangre al corazón, ¿ok? ¿Qué va a fallar? La fase 4. Si falla la fase 4, ¿el corazón se va a relajar adecuadamente o no? No. Por lo tanto, ¿qué falla primero? ¿Diástole o sístole? Diástole. Lo primero que falla es diástole. La relajación falla primero. Y falla por esta bomba. Que tanto estudiaron en biología, esa bomba es la que falla y el corazón falla en diástole. Después falla en sístole, pero primero hace disfunción diastólica. ¿Ok? ¿Cuántas fases tiene la fibra muscular? Tiene 0, 1, 2, 3, 4. Tiene 5 fases. ¿Qué diferencia hay con la célula especial? Hay 2 menos. ¿Cuáles son ¿cuáles son las 2 menos? Generalmente, ¿cuál es el 12? 1 y 2. No hay. ¿Por qué? Porque miren acá. Número 1. Vamos a la célula especial. La célula especial de frente comienza con la fase 4. Ojo, comienza con la fase 4. Quiere decir que mientras en la fase 4 de la célula muscular está hinchada, en cambio en la célula especial está parada. O sea, está pendiente, tiene más pendiente. Quiere decir que estando en reposo, esta célula trabaja. Nunca está en reposo en realidad. Te hace creer que está descansando, pero está que mueve los pies sentada. ¿Por qué? Porque mira, se está pseudo despolarizando en la fase 4. ¿Ok? Llega al umbral más rápido, lógicamente, porque tiene un potencial de acción negativo más corto que el de acá, ¿no es cierto? De la fibra muscular. Y rápidamente, llegando al umbral, ¡boom! Potencial de acción, ley del todo o nada. Y de frente comienza con la fase 0. Pero la fase 0, ¿qué tiene? Tiene iones de calcio. Iones de calcio. A diferencia que en la fase 0 de la célula muscular que tenía iones de sodio. Llega al umbral más corto que la célula muscular, porque su umbral es pequeño. ¿Y qué hace? Bota potasio. Y eso hace la fase 3. O sea, ¿qué no hay? No hay fase 1 y no hay fase 2. Pero la pregunta acá, muchachos, es la siguiente. La importancia radica en qué. Imaginemos, ustedes se ponen a veces nerviosos, ansiosos, por algo. El corazón comienza a latir rápido. ¿Quién hace latir rápido el corazón? El nodo sinusal. ¿Ustedes se han preguntado por qué el nodo sinusal es más importante que el aurículo ventricular? Es porque descarga más frecuencia. Al descargar más frecuencia, tiene más importancia, porque puedes llegar a frecuencias mucho más elevadas que compensen tu actividad cardíaca. El corazón puede trabajar de hasta el 400%. Por lo tanto, necesitas al motor más potente que puedas tener, para que con ese puedas trabajar, no vaya a haber una emergencia. ¿Ok? No va a haber un terremoto, necesitas el nodo sinusal. Imagínate un tío que trabaje o que viva de nodo sinusal, de nodo aurículo ventricular. O sea, viva con un ritmo nodal, así se llama. Frecuencias entre 40 y 60. Nunca vas a esperar que una persona con ritmo nodal corra y va a tener un síncope en la puerta y le cae la casa encima en el terremoto. Entonces tú tienes que ponerle un marcapaso, ¿ok? Para que pueda aguantar esa buena frecuencia, ¿ya? Entonces, llegado esta pendiente, ¿de qué depende? Si yo enfrento a todos los tejidos especiales, el sinusal, el aurículo ventricular, la fibra de Purkinje, toda la mancha, lo meto en un saco y veo quién tiene la pendiente más alta. ¿Quién la tiene? El sinusal. Al tener la pendiente más elevada, se despolariza más rápido. Al despolarizarse más rápido es el marcapaso del corazón. ¿Ok? El nodo sinusal es el marcapaso porque tiene una pendiente de despolarización más elevada. Esa es la diferencia más importante porque es el marcapaso. Y una cosa interesante, cuando hay un estímulo simpático, tiende a elevar más la pendiente. Cuando hay un estímulo vagal, tiende a disminuir la pendiente. Al disminuir la pendiente, la frecuencia de despolarización es más lenta, bradicardia. Al elevar la pendiente, la despolarización es más rápida, taquicardia. Por lo tanto, el simpático hace taquicardia y el parasimpático hace bradicardia, debido a este efecto. O sea, ¿dónde trabaja el simpático y parasimpático? Fundamentalmente en la fibra especial.
también lo puede hacer en la fibra muscular, pero en los músculos ventriculares no tiene efecto parasimpático. Todo lo demás sí. Si yo te dijera, quiero bloquear a un paciente, quiero hacer de que su frecuencia sí tenga una frecuencia, imaginemos que el nodo sinusal se bloqueó, bota 200 de frecuencia cardíaca, pero yo tengo que bloquear, porque el corazón no está apto para esa frecuencia cardíaca tan elevada, tengo que bloquear que no llegue al ventrículo y no pueda poner en peligro la diástole, porque tiene que llenarse bien. ¿Se acuerdan del retraso fisiológico y todo? Tiene que llenarse bien el ventrículo. ¿Qué puedo hacer para que esa frecuencia que bota del nodo sinusal no llegue y afecte al ventrículo? Bloquearlo en el nodo. Entonces hago un bloqueo nodal. ¿Cómo hago ese bloqueo nodal? Haciendo el masaje cardíaco, carotidio, perdón, haciendo el reflejo o respuesta vagal, dándole un fármaco que bloquee a nivel del nodo. Entonces, cuando vean, ¿por qué les digo? Porque hay preguntas de examen que cae, por ejemplo, taquicardias supraventriculares, paroxísticas, y te dicen, ¿cómo haces? ¿Cuál es el mecanismo inicial de una persona joven para bloquear la taquiarritmia esta que te preguntan todo el tiempo en el ENAM, en el e-salud? Básicamente la parte inicial es masaje de nodo. ¿De qué nodo? En este caso el seno carotidio. ¿Para qué? Para que haya un estímulo vagal y bloquee el nodo auriculoventricular. ¿Ok? Porque todo bloqueo de la frecuencia cardíaca no se hace bloqueando el nodo sinusal, se hace bloqueando el nodo auriculoventricular, que eso es fundamental. ¿Ok? Entonces, los canales rápidos de sodio trabajan en la fase 0 y los canales lentos de sodio y calcio trabajan en el caso de la célula especial. ¿Ok? Los canales rápidos con los músculos en fase 0, canales lentos con la célula especial. Miren, los potenciales de acción cambian en diferentes zonas del corazón. Hay diferentes zonas, pues tienes el nodo sinusal, tiene otra forma su potencial, el ventrículo tiene otra forma, o sea, todos son diferentes. ¿Ok? Esto se puede ver en la electrofisiología. El corazón, ¿para dónde es el eje? Cuando ustedes estudian electrocardiograma, van a ver que hay un montón de vectores. Al final, todo el vector resultante, ¿cuál es? El corazón va hacia la izquierda, de arriba para abajo, ¿sí? Y hacia la izquierda, derecha, izquierda, todo va apuntando hacia al ápex del corazón. Por lo tanto, ese ápex que nosotros hablamos, siempre y cuando no haya bloqueos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si se bloquea el haz derecho o se bloquea el haz izquierdo, va a haber una despolarización anormal. Si yo bloqueo el haz izquierdo, ¿por dónde comienza la despolarización? Por el lado derecho. ¿Ok? Si yo bloqueo el lado derecho, la despolarización comienza por el lado izquierdo. Y el vector cambia. El vector cambia. Generalmente el vector se va a dirigir para la zona lesionada. ¿Ok? Entonces, eso es un poco para que me entiendan la parte de eje cardíaco. El eje normal del corazón, ¿en qué grados está? Normalmente está entre menos 30 grados y hasta 90 grados. Van a encontrar unos libros que dicen entre menos 15 y 110, entre 0 y 90, vale, pero generalmente las guías van a hablar de que está entre menos 30 y 90 grados. Si está más arriba de menos 30, se dice que el eje está a la izquierda. Si está después de generalmente 90, el eje está a la derecha. ¿Ok? Entonces, normalmente acá debe estar el eje del corazón. Eso se estudia con el EKG. El eje se estudia con el EKG. ¿Ok? Y es la variable más importante de todo el electrocardiograma, el eje cardíaco. Con el eje cardíaco ustedes van a poder interpretar toda la patología rítmica del corazón. El eje es fundamental porque inmediatamente te va a poder ayudar a desmenuzarlo en bloqueos, te va a poder ayudar para observar la orientación de cómo se despolariza el corazón y ver cuál es el foco ectópico anormal que está trabajando. Porque hay algún tipo de tratamientos con ablación láser, hay tipos de tratamiento con cirugía, y eso, mira, llegando a un nivel tan avanzado de tratamiento, todo comienza estudiando bien el eje cardíaco. A esta pregunta, el nodo sinusal es el marcapaso fisiológico, dice marcapasos, me hace acordar, ¿no? Amigo Charapa, marcapasos fisiológico del corazón. ¿Por qué? ¿Por qué el nodo sinusal es el marcapaso? De todas estas, ¿cuáles creen que es? ¿Ser más sensible a las catecolaminas? Todos lo son. ¿Ser más insensible a los agentes colinergicos? No te dice, ¿no?
te habla más de, si se dan cuenta, cuando hay preguntas que contradicen una con otra, como que no la miras mucho. Ser la única, ya, basta que diga única, ya ni la veo, ni veo la clave. Tener una fase de exploración espontánea más rápida que las otras es lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Más rápida, más espontánea. Por lo tanto, esa es la clave. ¿Ok? Bien. Es una pregunta de residentado médico. Esa pregunta es de residentado médico. Muchos de los canales iónicos se caracterizan por, una pregunta del seguro, actuar como simples poros, ser voltaje dependiente, actuar como enzimas, actuar como transductores, actuar como... Es una pregunta en general de los canales iónicos, pero casi todos, te pongo esta pregunta en este tema, porque precisamente el tema, un poco que hablamos de canales iónicos más que en cualquier otra especialidad, después sí de neurología, pero acá hablamos con canales iónicos más que nadie. Entonces, ser voltajes dependientes, ¿verdad? Porque te acuerdas que llegaban a un cierto milivoltio y se abría, te acuerdas, menos 40, entonces un poco que nos va a permitir orientar. La fase 0 del potencial de acción, es una pregunta recientada, del músculo cardíaco se debe a qué? Apertura de canales de sodio con comporte de voltaje, sí, ¿no? Cierre de canales de nada, apertura de canales de calcio nada, cierre de canales, no tiene nada que ver lo demás. La primera, apertura de canales de sodio. O sea, es una pregunta recientada, aparentemente, si ustedes agarran su Guyton, van a interpretar un poco los canales y van a ver un poco de dificultad, ¿no? Porque te mezcla todos los poros, un poco que no te da el cuadro comparativo de célula especializada y célula muscular, por lo que es un poco complicado entenderlo, ¿no? Si uno de los ventrículos cardíacos hipertrofia, se despolarizará, ¿hacia dónde? Generalmente, si se hipertrofia, quiere decir que agarra más masa muscular, más evento de despolarización para esa zona. ¿Se despolarizará antes que el otro ventrículo? No necesariamente, más bien más lento. ¿Okay? Más rápidamente no, pero ya estamos diciéndolo, más lento. Con las propiedades eléctricas idénticas tampoco, porque está diciendo que por algo tiene hipertrofia, ¿no? Desviará el eje hacia el lado involucrado, lógicamente, por tener más músculo, por tener más potencial, el eje se va a ir en las hipertrofias para el lado involucrado. Por eso que nació el índice Sokolov para hipertrofia ventriculares izquierda. Recordar que las hipertrofias son difíciles de estudiar cuando el paciente tiene un bloqueo. Cuando el paciente está bloqueado, es difícil de aplicar estos índices. Hay que tener en cuenta ello. ¿Ok? Entonces desviar el eje eléctrico hacia el lado involucrado. ¿Cuáles son las propiedades del corazón? El corazón tiene muchas propiedades. Una mnemotecnia clásica es esta, ¿no? BATMA, excitado. Batmotropismo, que es excitabilidad cardíaca. Conduce, drogado. En este caso, drogmotropismo, conducción cardíaca. Su automatismo, automatismo, otra propiedad cardíaca. Cronotropismo, cromado, acá dice, otra propiedad cardíaca, van 4 propiedades cardíacas. Con inodoro, contracción, inotropismo, contracción es el inotropismo, van 5 propiedades cardíacas. Con inodoro, reluminoso, relajación, que es la luminiscencia. ¿Okay? Entonces, acá estamos hablando un poco de 6 propiedades cardíacas del corazón. Cuando nosotros hacemos trasplantes cardíacos, sacamos el corazón de la persona, el corazón ectópico, sacamos los ventrículos, dependiendo de qué técnica, sea bicaval, biauricular, sacamos el corazón de la persona y el corazón late, solo. ¿No? Las enfermeras se vuelven locas. Doctor, todavía está vivo el paciente. Entonces, en ese momento, ¿qué propiedad está viendo el corazón? El automatismo. ¿Entienden? Entonces, es automático, pues. Ahí lo estamos viendo, pero lo hemos denervado. ¿Ok? Entonces, la propiedad del corazón es interesante estudiarlas porque también van a ser preguntadas. A ver, es una pregunta del MIR. Con respecto a las propiedades electrofisiológicas del corazón, ¿cuál es la falsa? Te dice. ¿El potencial de membrana en reposo de las células cardíacas es negativo? Sí, lo hemos visto, ¿eh? Facilito. ¿La concentración intracelular de sodio es menor que la extracelular? Siempre es menor, el sodio es afuera. Más por eso tienes que tener una bomba para botar el sodio, porque necesitas energía para ir contra el gradiente. ¿La concentración extracelular de potasio es menor que la intracelular? Sí, es más, tú eres una máquina productora de potasio, o sea, todo el tiempo botas potasio por canales así, prácticamente son canales iónicos que no gastan energía, ¿no? La fase 0 del potencial de acción se debe a la apertura de canales lentos de sodio, falsa, ¿no? Se ve canales rápidos de sodio. En la fase de meseta, el potencial de acción tiene lugar una entrada de calcio al interior, sí, tiene una entrada de calcio, ¿ok? No pregunta el MIR entonces, que le han hecho con facilidad. La fase 0 del potencial es la parte de canales rápidos. Cuando estudiamos en la fibra muscular un poco de histología cardíaca, hay que recordar que entre dos
Prácticamente la unidad fisiológica de la contracción es la sarcómera. ¿Ok? La sarcómera, van a ver ustedes que se va a ubicar entre dos líneas Z. Y su contracción va a depender de dos elementos fundamentales, la troponina y la miosina. El calcio que ingresa al músculo, ese calcio que estamos interpretando, llega en algún momento por retículo sarcoplasmático a unirse a la troponina. Activa la troponina, porque la troponina como que no quiere nada con la miosina, no quiere nada. Pero llega el calcio y como que el calcio como que un poquito, un traguito así, le llega a la troponina, se pone un poco bailarín, alegre, busca su miosina, abrazada, junta, contrae. Entonces, troponina con calcio activada se une a miosina y permite la contracción. ¿Quién permite la contracción? La miosina. Pero para que la miosina se contraiga tiene que unirse a la troponina, para que pueda haber un riel de contracción. Pero la troponina siempre se va a activar si el calcio aparece. Si el calcio no aparece, ojo ahí. ¿Ok? Entonces básicamente es eso. Y todas las preguntas vienen orientadas a ello. Acá tenemos nosotros el calcio, como del retículo sarcoplásmico va a sacar, se va a unir a la troponina va a interaccionar con la miosina rápidamente. ¿Ok? La troponina, la miosina, acuérdate que es un fragmento grueso pesado, muy importante. Cuando tú veas que la troponina está interaccionando con la miosina, es porque básicamente es activo ¿a quién? A la actina, ¿no? Pero la actina no es tan importante porque nunca te la van a preguntar, pero es la que interacciona con la miosina. Pero la actina solo sirve si su troponina se ha activado con calcio. Cuando nosotros tenemos un infarto de miocardio, van a ver que dosan algunas enzimas, ¿sí? ¿Qué enzimas se dosan generalmente? Dicen CPKMB, pero con el tiempo ya quedaron desechadas. La nueva guía se habla de troponinas. Troponina I, troponina T. ¿Cuál es la troponina que demora más en descender? ¿La I o la T? Acuérdense el abecedario. ¿Quién está último? ¿La I o la T? La T. Entonces la T demora más en descender, 10 a 14 días. La I, 7 a 10 días. ¿Okay? Ahora, si la troponina T demora más días, tú pides todavía otra. Troponina T ultrasensible. Cuando el valor de troponina es mayor de 1 en los laboratorios, se dice que es alta sensible de que sea un infarto. ¿Okay? Troponina T ultrasensible, que ya tienes que pedir. Troponina T es si te dicen, escógeme entre las dos troponinas, ¿cuál pides? Pide la T. La T es más poderosa en especificidad que la I para el corazón, cuando enfrentan las dos. ¿Okay? Entonces, estas troponinas que están hablando nosotros, generalmente están unidas pues a todo este acto de unión con el calcio. Troponina, unión con el calcio, como que modifica la tropomiosina que envuelve la actina y permite que la actina corra sobre la miosina. ¿Ok? Entonces observen este dibujo, ya hablando científicamente. Calcio toca la troponina está enlazada porque la troponina está encima de un riel, que es la tropomiosina. ¿Ok? Pero en eso como que muchos términos te vas a olvidar a la larga, pero acuérdate, está en un riel que se llama tropomiosina. Y la tropomiosina cambia de dirección. Al cambiar de dirección modifica la actina y la actina va a cambiar de dirección con la miosina, que es la que permite finalmente la contracción por ser en este caso una celda gruesa y pesada. ¿Ok? Entonces, como hay muchos términos, en palabras sencillas te digo lo siguiente: calcio con troponina. Calcio con troponina. ¿Ok? Inicia la contracción. ¿Quién es el que permite la contracción del músculo? La miosina. ¿Ok? Porque al pasar los años te vas a olvidar quién es la tropomiosina, te vas a olvidar que es una cuerda que envuelve las bolitas de troponina que van a enroscar a la actina y que va a permitir que se corra sobre la miosina. ¿Ya? Es la forma fácil de interpretarlo. Bien. El corazón como una bomba. Ya un poco ya se ha interpretado la parte celular, histológica, bioquímica. Vamos a interpretar un poco la parte fisiológica. El corazón es una bomba donde llega más sangre y te bota la sangre. Es decir, es fantástico el corazón. Tiene la energía que bota en cada contracción es directamente proporcional a la longitud inicial de la fibra. ¿Qué es eso? Mientras más estires la fibra inicial, esa energía que desprende
al volver hacia su forma original, va a ser más fuerte, va a ser mayor cada vez más. Pero llega un momento que tanto estirar la fibra ya no va a volver a su longitud inicial. Al no volver a su longitud inicial no va a ser la misma contracción. Hablamos de corazón insuficiente. Ley de Frank Starling. ¿Okay? La energía desplegada en la contracción es directamente proporcional a la longitud inicial de la fibra. Frank Starling se dedicó a trabajar en eso. Si quieren entenderlo de una forma fácil, imagínense que tienen una truza y comienzan a estirarlo. Por ahí la otra vez vi una truza grandaza en una carpa de circo. Entonces, ¿no han visto las abuelitas? Ellos tienen una truza gigantesca, así inmensa, y que tú la miras, no tiene ni jeve para que se contraiga. Entonces, esas truzas que van a observar ustedes, así grandadas, así parece que te estás colocando un polo al revés, ya es prácticamente cuando se rompió las fibras elásticas. Eso ocurre con los corazones insuficientes, ¿ya? Entonces miren aquí estas variables para entender un poco del gasto cardíaco, que es lo que vamos a hablar. El gasto cardíaco se interpreta así. El gasto cardíaco es la multiplicación de dos variables, de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico en cada contracción. Si nosotros vemos el volumen sistólico, entonces vamos a ver, porque frecuencia cardíaca lo podemos interpretar por muchas cosas, sobre todo simpático, parasimpático, estimula. Y hemos hablado de eso. Ahora vamos a hablar del volumen sistólico. Esa sangre que sale, esa poquita sangre que sale en cada contracción, tiene dos variables que van a influir, que es el volumen telediastólico. Tele es final, telediástole es final de la diástole, o sea que dice que el corazón acá está llenito. Y este es el volumen telesistólico. Tele final, final de la sístole, quiere decir que el volumen es acortado, lo que queda. La diferencia del volumen telediastólico con el volumen telesistólico es el volumen que botas pues del corazón en cada contracción. Entonces, así se estudia. Volumen telediastólico, comenzamos. ¿Quién lo influye? La precarga, que es la cantidad de sangre que llega al corazón. Tiene tres cosas que influyen en la precarga, pregunta de examen. Número 1, retorno venoso. Tomas agua, tomas gaseosa, tomas cerveza, retorno venoso. Mayor sangre, mayor agua en la sangre, va a estar ahí aumentando, porque recuerden que las venas hacen capacitancia, debido a esa función se llena de sangre, aumenta el retorno venoso, aumenta el volumen telediastólico, aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco, botas más sangre. Paciente chocado, le aumenta el cloruro, aumenta el retorno venoso, volumen gasto cardíaco. Vas a pelear contra el choque. ¿Ok? Retorno venoso fundamental. Por ejemplo, tú inspiras, así, jala aire, jalas. Al jalar aire, ¿qué ocurre? Ocurre de que el corazón va a hacer un efecto, ¿no es cierto? Incluso hay un signo, el signo de Kussmaul, que se asocia a la inspiración. Al jalar aire vas a crear presión negativa en el corazón mayor. Entonces, ¿por qué? Porque justamente hay una presión de pleuras, una presión pleural que va a estar jugando todo el tiempo y va a hacer de que haya mayor facilidad de retorno al corazón. Por lo tanto, la sangre que va a llegar al ventrículo derecho es mayor, ¿ok? A la inspiración. En cambio, cuando tú pujas, ¿cómo se llama esa maniobra? De Valsalva, más bien disminuye la cantidad de sangre que llega al corazón. Entonces, al hacer una maniobra de inspiración o ponerte en cuclillas, aumentas la sangre que viene al lado derecho del corazón, que es al fin y al cabo la sangre que estás aumentando el volumen, que es la precarga. Entonces, es importante la precarga en las volemias totales. Ahora, otra parte importante de la precarga, cuando llenas el ventrículo izquierdo sobre todo, es la contracción auricular. De toda la sangre que pasa de la aurícula al ventrículo, un 20% se debe gracias a una pequeña contracción final que hace la aurícula, como que se queda un chorrito por la orejuela, ¡pum!, contrae para que termine cayendo toda la sangre. Esa contracción es un 20% de todo el llenado de sangre del ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa si el paciente fibrila? Así, fibrila, como un temblor en toda la aurícula. No hay esa contracción. Al no haber esa contracción, no se llena de sangre ese ventrículo izquierdo. Por lo tanto, pierde. Pero claro, una persona joven como ustedes no se va a poder ver esa diferencia. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, en un paciente que tiene está ocupando el ventrículo izquierdo, debe ser por una miocardiopatía estructural de fondo, vas a ver que no se llena adecuadamente el ventrículo izquierdo y encima le hace fibrilar. O sea, con más razón, ese paciente va a sufrir, porque ese corazón insuficiente va a sufrir. Hay que tenerlo presente. Entonces, la contracción auricular ayuda a la precarga.
Entonces, 3 variables influyen en la precarga. Ahora, vamos a hablar del volumen telesistólico. La poscarga. La poscarga es la resistencia que se va a dar para la eliminación de sangre del corazón. A mayor poscarga, el ventrículo izquierdo va a tener que luchar mucho para botar sangre del ventrículo izquierdo hacia la parte sistémica. Por ejemplo, hipertensión arterial, tiene mucha poscarga. Por ejemplo, paciente musculoso, agarrado, va al gimnasio todos los días, pero solo en vez de trabajo aeróbico se dedica a sacar músculo. Aumenta la poscarga. Al aumentar la poscarga hace que el corazón sufra. ¿Ok? Eso es importante. En cambio, cuando haces un ejercicio aeróbico, o sea, correr, haces producción de óxido nítrico, vasodilatación, porque el óxido nítrico es la basura de la célula endotelial. Pero la basura de la célula endotelial sirve para vasodilatar. Esa basura que forma tu cuerpo cuando estás corriendo, al hacer ejercicio aeróbico, va a hacer que haya vasodilatación y va a que tu corazón va a trabajar mejor, porque disminuye la poscarga. En cambio, si pesas, aumenta la poscarga. Por lo tanto, ya puedes orientar ahí. Si vas a morir en HCA a los 60 años, ya sabes cómo morir. Entonces, en cambio, el volumen telesistólico disminuye el volumen telesistólico, en este caso, cuando hay una contractilidad débil. Si el paciente tiene un problema, en este caso, imaginemos, una contracción poderosa en el corazón, va a hacer que bote mayor cantidad de sangre. ¿Ok? Y el volumen que quede después de la sístole va a ser menor. ¿Ok? Pero si el corazón no contrae bien, el volumen que queda al final de la sístole va a ser mayor. Entonces vamos a observar nosotros que la contracción es una variable que va a influir mucho en el volumen telesistólico. ¿Ok? Por ejemplo, un paciente que está chocado por un shock cardiogénico, o sea que dice que el choque es de origen del corazón, no se contrae. Tienes que aumentar la contractilidad de ese paciente. Al aumentar la contractilidad, el volumen telesistólico va a ser menor. ¿Ok? Al ser menor va bien. ¿Eso qué quiere decir entonces? De que tú tratas unas variables como cardiólogo. ¿Cuáles son las variables que trata el cardiólogo? Mira, son básicamente 3. Precarga, contractilidad y poscarga. Y también frecuencia cardíaca. Las 4 controlas, porque las 4 se controlan por medicina. Por ejemplo, está chocado el paciente que está en la UCICOR, aumenta el cloruro, aumenta la precarga. El paciente está con un 180 de frecuencia cardíaca, doctor, y está de compresión arterial baja, o sea, es hipotenso, está chocándose por un problema de descoordinación, porque no está haciendo que la diástole se llene bien, el ventrículo izquierdo se llene bien de sangre. Por lo tanto, hay que frenarlo, hay que cardiovertirlo. Puede hacer cardioversión, si está anticoagulado, o si no está anticoagulado, de repente con amiodarona un poco cardiovertir, farmacológicamente. O sea, variable frecuencia cardíaca. Doctor, el paciente está que espera trasplante cardíaco, nadie quiere donar su corazón en el Perú. ¿Cómo voy a hacer para que me aguante, doctor, una semana más? Dale levosimendan. Levosimendan es un inotrópico que te hace aguantar el corazón una semana. Te hace contraer bien el corazón. Entonces, mejoro la contractilidad. Doctor, este paciente tiene una presión arterial muy elevada, y al ser muy elevada la presión, ¿qué va a ocurrir? Mira, al hacer muy elevada la presión, va a hacer de que tenga dificultad para haber una adecuada eyección del corazón, y va a hacer de que quede más volumen telesistólico, que va a la larga a hacer una dilatación, porque va a haber tanto volumen telesistólico que va a dilatar al corazón. ¿Ok? Primero va a luchar, o sea, hace hipertrofia concéntrica en la hipertensión. Luego, como ya no puede, termina dilatándose. ¿Ok? Primero hace una hipertrofia y luego hace una dilatación, una miocardiopatía dilatada. Y luego se va todo para atrás. Se malogra la válvula izquierda, se dilata la aurícula izquierda, hace hipertensión pulmonar. Luego falla el corazón derecho, dependiente de esa arteria pulmonar fallada, cor pulmonar. Y así es la evolución de una insuficiencia cardíaca, de izquierda a derecha. Entonces, todas estas variables, estas 4 variables, pregunta de examen, variables del corazón, precarga, contractilidad, poscarga, frecuencia cardíaca, todas estas las maneja el cardiólogo. ¿Ok? En caso de la presión arterial es la combinación de 2 cosas, gasto cardíaco y resistencia periférica, vascular periférica, que también
se tiene una forma de interpretar en variables, de DINA por segundo por... Ya vamos a ver eso, al final. La parte de gasto cardíaco se interpreta como índice cardíaco. Nosotros podemos hallar el gasto cardíaco por una eco. Un ecocardiograma con fórmula te saca gasto cardíaco. Puedes hallar gasto cardíaco hemodinámicamente también, en un cateterismo. Pero el índice cardíaco es básicamente aplicar el gasto cardíaco al metro cuadrado de superficie corporal de la persona. Generalmente el índice cardíaco está entre 2.5 y 3.5. ¿Ya? Nosotros vamos a hablar de índice cardíaco. Todo eso termina en presión arterial, que es otro capítulo, hipertensión arterial. Miren acá este dibujo. Normalmente en un individuo sano, esta es la precarga obtenida por la contracción auricular. Cuando el corazón tiene un fallo diastólico, miren cuánto influye la contracción auricular. Casi la mitad en un corazón fallado, casi la mitad influye la contracción auricular izquierda. ¿Qué pasa si entra en fibrilación auricular? Se descompensa totalmente. Es lo peor que le puede haber pasado, porque tiene una falla diastólica. Entonces hay que evitar de que esos pacientes fallen. Es como tenía un caso de un paciente que hemos trasplantado hace una semana, que tiene una miocardiopatía dilatada, él tiene una disfunción diastólica, y comenzó a hacer fibrilación auricular. Y no paraba la fibrilación auricular. Y esa fibrilación auricular terminó matándolo, porque no había corazones. Entonces, ese es el problema. El problema de tener corazones dañados. Ahora, ¿qué patología más frecuente está en disfunción diastólica? Ahí te las he puesto. Miocardiopatía restrictiva, miocardiopatía hipertrófica, hipertrofia secundaria, fibrosis por envejecimiento. Hasta el envejecimiento mismo. Cuando ven geriatría van a ver eso. Daño del ventrículo izquierdo. Observen, la fracción de eyección famosa, normalmente fracción de eyección normal es mayor de 0.55. ¿Ok? Mayor de 0.55% para arriba es normal el corazón. Cuando va bajando tiene su clasificación de leve, moderada, severa. Dependiendo de eso se hace trasplante, se coloca células madres y vamos a ir viendo. Entonces, la función del corazón, básicamente la fracción de eyección va a ser el cociente del volumen sistólico de eyección entre el volumen telediastólico, que es la precarga. Ese cociente va a ser importante porque la insuficiencia cardíaca, se va a hablar de insuficiencia cardíaca cuando una variable muy importante es la fracción de eyección. Puede haber una pregunta, ¿puede haber insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal? ¿Sí? La diastólica. La insuficiencia cardíaca del lado derecho, no. Diastólica es otra cosa. Hay clasificación del lado izquierdo o derecho. Diastólico o sistólica. ¿Ok? Entonces, la disfunción diastólica, insuficiencia cardíaca diastólica, va a ir con fracción de eyección normal. Pero va a ser otro mundo totalmente diferente a la insuficiencia que uno normalmente está acostumbrado a ver, que es la del lado izquierdo. Entonces, hay que tener en cuenta esos detalles. A ver, acá, una pregunta de reaccidentado. Así viene, miren. La ley de Starling explica bien qué fenómenos. Precarga, poscarga, frecuencia, conducción, excitación. ¿Cuál es? Precarga. ¿Ok? Precarga. Frank Starling te habla de que mayor volumen, mayor dilatación, mayor elongación de la fibra cardíaca, la energía que va a terminar botando en la contracción es directamente longitudinal a la fibra inicial. En otras palabras, mientras más sangre des, más se contrae el corazón. Eso es, en otras palabras, Frank Starling. Más sangre te doy, más sangre bota. Más te pego, más me quieres. O sea, algo así. Entonces tienen que ir interpretando. Hay otra ley, que es la ley de Laplace. La ley de Laplace habla de la poscarga. ¿Okay? La ley de Laplace habla de la poscarga porque habla de la tensión de la tensión parietal. Eso se ve, por ejemplo, en disecciones de aorta. Un poco en la ley de Laplace. Por definición, la razón que define el índice cardíaco, ¿cuál es? 1. Gasto cardíaco entre área y superficie corporal. Esas preguntas vienen y ustedes lo van a ver con facilidad. No estamos hablando de otros términos ya de especialidad, pero ustedes lo van a poder. Variables del gasto cardíaco. La precarga del ventrículo izquierdo equivale a la presión del ventrículo izquierdo al final de la diástole. Correcto. ¿Sí? Los diuréticos disminuyen la precarga. Correcto.
Los nitratos disminuyen la precarga, correcto. Los nitratos, al haber vasodilatación venosa, va a disminuir la precarga. ¿Ok? La ley de Frank-Starling con relación a la postcarga, no, hablamos de precarga. Esa es la incorrecta. La precarga, la postcarga y la contractilidad son los principales determinantes del volumen de eyección, correcto. Es lo que hemos hablado. Acuérdense de los nitratos. Acuérdense fácilmente cómo. Los nitratos, por ejemplo, un paciente con angina, en un cuadro coronario, no puede, le duele el pecho. Le das nitratos, ¿por qué? Porque disminuyes la cantidad de sangre que va a llegar al corazón para que no trabaje mucho el corazón. Y va a hacer que la angina pase por eso. Los nitratos vasodilatan las venas, más que todo venosos son, y terminan disminuyendo la precarga y hacen que el corazón ya no se contraiga tanto dependiente de volumen. Y las coronarias van a trabajar mejor porque se perfunden mejor en diástole, porque van a hacer menos contracción. ¿Okay? Entonces, cuando vean un anginoso, dale su nitrato disolvible. Sublingual si tienes, o bioral, no interesa. Pero la cosa es que tienes que darle. Sublingual rápido, pues, ¿no? 10 segundos ya. Pero el otro va a demorar todavía unos 10 minutos. El componente del tejido muscular que contiene la actividad de ATPasa requerida para la contracción es, de frente te dice, tiene la actividad requerida para la contracción. ¿Cuál es lo más importante para la contracción acá? La miocina. La miocina. Acuérdate, M músculo, contracción. ¿Ok? La contracción del músculo esquelético, mira, esquelético en general, ¿eh? Porque este es un tema fisiológico. Es iniciada por la unión del calcio, ¿dónde? ¿A quién se une? A cuarto troponina. ¿Ok? Esa pregunta recientada. La pregunta de salud. La sarcómera se entiende la estructura comprendida entre dos líneas Z. Esa pregunta que viene, entonces usted ya con facilidad lo puede responder. ¿Cuál de los siguientes términos describe al corazón que muestra un aumento anormal del tamaño sin incremento del número de células? O sea, te está diciendo no se reproduce, sino crece. Hipertrofia, ¿no? Que es un término en patología, ¿no?